En esta época preelectoral le ponemos la lupa en impacto económico a las principales propuestas de los diferentes candidatos. Hoy vamos a iniciar con la propuesta de Gustavo Petro de cesar la exploración de petróleo. Mauricio, ¿en qué consiste esta propuesta? Pues Karen, está en el programa de Gustavo Petro. Vamos a ver qué pasaría sin petróleo en caso de que efectivamente se acabara con la exploración. Este es un fragmento del capítulo que se dedica a energía y quiero destacar lo que está señalado aquí. No se otorgarán nuevas licencias para la exploración de hidrocarburos ni se permitirá la gran minería a cielo abierto. Sobre todo la exploración de hidrocarburos es lo que más ha llamado la atención, Karen. ¿Cuál es la motivación de Gustavo Petro para proponer este cese de la exploración de petróleo? Yo creo que es fundamental tener presente lo siguiente: esto no es un capricho, esto no sale de la nada, sale de la necesidad de hacer frente al cambio climático, de la necesidad de hacer una transición energética. La gran pregunta es si es prohibiendo o con otras políticas alternativas que se puede lograr ese propósito de la transición, Karen. Mauricio, supongamos que se aplica esta propuesta y efectivamente se cesa la exploración de petróleo. ¿Cuáles serían esos efectos sobre la economía, que es el tema que aquí nos atañe? Los efectos serían múltiples, vamos a ver algunos de ellos. Producción e inversión. Evidentemente, si no hay más exploración, no hay más producción de petróleo al cabo de cierto tiempo, no hay más inversión en el sector. Impacto regional. Las regiones que dependen de regalías del petróleo pues se verían afectadas inmediatamente o con el paso del tiempo. Autosuficiencia energética que hoy tiene Colombia, tanto en gas como el petróleo, empezaría a tambalear y tarde o temprano se acabaría esa autosuficiencia. Pero dos fundamentales, Karen: ingresos del gobierno, muy importante el petróleo para los ingresos del gobierno, y generación de divisas, muy importante para la disposición de dólares en el país. Bueno, ahí tenemos destacados los puntos más importantes y los efectos que claramente podrían llegar a ser nocivos para la economía. Pero ¿y en qué dimensiones, Mauricio? ¿Cómo podemos, situar esos números en nuestra cabeza? Karen, esta semana se conoció un estudio de la Asociación Colombiana del Petróleo que finalmente le pone números a cuál sería la magnitud de estos impactos en caso de que se diera una política de este estilo. Y aquí en Impacto Económico, como siempre, tenemos las voces expertas para analizar estos temas. En esta oportunidad contamos con Francisco Lloreda, quien es el presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo. Así es, Karen, finalmente se le pusieron números a la propuesta de Gustavo Petro de prohibir las licencias de exploración si es que llega a ser presidente de la República. ¿Y quién le puso números? La Asociación Colombiana de Petróleos, que ha hecho un ejercicio bastante juicioso tratando de ver cuál es el impacto o cuál sería el impacto de ese escenario. Y justamente para explicarnos en qué consisten esas cifras tenemos a Francisco Lloreda. Él es el presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo. Bienvenido, doctor Lloreda, a Impacto Económico. Muchas gracias, Mauricio, por esta invitación. Un saludo cordial para todos los que están con nosotros. Bueno, en primer lugar, ¿cuál sería el impacto desde la perspectiva de autosuficiencia energética de Colombia? He visto que tienen cálculos sobre cuándo tendríamos que empezar a importar tanto petróleo como gas. Mauricio, tendríamos que importar gas de manera continua a partir del año 2026-2027. Esto con la información de reservas dada en estos días por el Gobierno Nacional, y petróleo a partir del año 2028, es decir, en esos años perderíamos la autosuficiencia energética, lo que se traduciría en mayores costos del gas, de los combustibles, de la energía eléctrica, entre otros. Quedaríamos expuestos a los vaivenes de los precios internacionales y del abastecimiento internacional de esos energéticos. También vi en los cálculos que hicieron ustedes, doctor Lloreda, el estimativo del impacto que tendría desde el punto de vista de generación de ingresos para el gobierno. ¿Cómo son esos cálculos? Los dos escenarios muestran, por un lado, una gran oportunidad en ingresos y de impulso a la economía si continuamos con la industria del petróleo y gas de manera sostenible, pero el escenario de debilitamiento, Mauricio, lo que nos indica es que si sumamos ingresos fiscales que se perderían, regalías para las regiones que se perderían, inversiones en contratación de bienes y servicios, en los próximos 4 años serían 40 billones de pesos y durante toda la década, al 2032, estamos hablando de 190 billones de pesos. Y 40 billones de pesos para los próximos 4 años quiere decir por ahí unas 5 o 6 reformas tributarias de las últimas que hemos tenido. Y desde la perspectiva de generación de divisas, que es algo clave en este momento de la economía mundial y de la economía colombiana, ¿cuál sería el impacto de tener un escenario adverso a la exploración de petróleo, doctor Lloreda?
Si el escenario es positivo, estaríamos en los próximos 4 años recibiendo alrededor de 46.000 millones de dólares en divisas, pero si ese escenario es el adverso, estaríamos hablando de 35.000 millones, es decir, 11.000 millones de dólares menos durante los 4 años, y esto durante la década estaríamos hablando de aproximadamente 45.000 millones de dólares menos. También faltantes en la generación de divisas. Por lo tanto, yo viendo las cosas un poco desde lejos, doctor Lloreda, creo que esto nos expondría desde el punto de vista de incremento de la inflación al quedar expuestos a los vaivenes de los precios internacionales, al perder la autosuficiencia, ampliaría el déficit fiscal, lo que sin duda se traduciría en mayores impuestos para el resto de la economía, incluidas las personas, por supuesto los colombianos, y quizás a un mayor nivel de tasa de cambio en la medida en que no es fácil sustituir esa provisión de divisas. ¿Ustedes coinciden con ese balance macroeconómico? Totalmente de acuerdo, Mauricio. Es decir, el país tendría una salida que es más impuestos, o lo segundo, estar condenada a la pauperización, a la pobreza. Debemos entender que en este momento la autosuficiencia energética del país está garantizada. Es importante conservarla, pensando en especial en el bolsillo de los colombianos, y esto lo digo independiente de los planteamientos políticos o de la coyuntura. Por eso, pues, desde la asociación lo que hemos querido es que los colombianos entiendan muy bien lo que significan los distintos escenarios de esta industria para el país. Ahí están los cálculos que ha hecho la Asociación Colombiana de Petróleos, poniéndole números concretos a esa propuesta del candidato Gustavo Petro de prohibir la exploración de petróleo si es que llegara a la Casa de Nariño. Muchas gracias, doctor Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, por haber estado en Impacto Económico. Muchas gracias, Mauricio.